Todo el mundo cree que las cosas malas no pueden pasarles hasta que suceden. Y cuando estás en plena naturaleza, las posibilidades de mala suerte acechan en cada esquina. Desde un padre y su hijo enfrentándose a un oso hambriento en Noruega, hasta un trágico encuentro en la naturaleza de Suecia, estas historias revelan la cruel realidad de cruzarse con depredadores. ¿Qué motiva estos mortales enfrentamientos y cómo sobreviven los humanos ante tales probabilidades abrumadoras? Únete a nosotros mientras exploramos estos relatos de supervivencia y pérdida. El 7 de agosto de 2024 por la mañana, Svetlana Ivanova salió para su rutina habitual de recolección de bayas en los remotos bosques del este de Rusia. Con 36 años, había vivido toda su vida en el pueblo de Vyazovka, ubicado en lo profundo de los bosques de la región. Era una mujer grande que pesaba 190 kilos. Había recolectado bayas cientos de veces sin incidentes. Pero esa mañana de miércoles fue diferente. Lo sintió apenas salió de su casa. No podía identificar qué había cambiado, pero tenía que ir al bosque. Su sustento dependía de ello. Svetlana ya era viuda. Su esposo había muerto 7 años atrás y nunca se volvió a casar. La mujer vivía sola en una pequeña casa en las afueras del bosque. Para subsistir, dependía de las bayas silvestres que crecían en abundancia durante el corto pero dulce verano ruso. Cada agosto pasaba sus días recogiendo bayas para hacer las mermeladas que vendía en el mercado del pueblo. Sus mermeladas eran deliciosas y Svetlana casi nunca carecía de clientes. El dinero que ganaba era escaso, pero suficiente para mantener caliente su pequeña cabaña de madera durante los duros inviernos. El bosque era un lugar de belleza y peligro. El sotobosque era una maraña de helechos, musgo y arbustos, que escondía un mundo de criaturas que solo los valientes o los necios se atreverían a molestar. Pero Svetlana no era necia, era una mujer práctica. Conocía bien el bosque, habiendo recorrido sus senderos desde niña. Dejó su casa vestida con su atuendo habitual, una chaqueta gruesa y desgastada, botas resistentes y una gran cesta colgada en su brazo. El sol apenas había salido y el aire aún estaba fresco. A medida que caminaba más, escuchaba los pájaros y las hojas. Svetlana siempre se sentía en paz allí. Pero hoy era distinto. Había algo en el aire que le producía escalofríos. El lugar que tenía en mente era un claro poco conocido, rodeado de espesos matorrales donde las bayas silvestres crecían en abundancia. Había descubierto este lugar años atrás y nunca le había fallado. Svetlana le atribuía su éxito a ese claro. Nunca había probado bayas tan dulces y maduras como las que encontraba allí. Cuando llegó al claro, sonrió al ver los arbustos cargados de bayas maduras para ser recogidas. Comenzó a cosecharlas. La tarea era relajante y pronto perdió la noción del tiempo, su cesta llenándose poco a poco, ese extraño sentimiento ya olvidado. Pero no era la única que dependía de una visita al claro lleno de bayas ese día. Un oso grizzly había estado rondando el área, buscando comida para prepararse para el invierno. Pesaba más de 270 kilos y medía más de 2 metros en sus patas traseras. Era una criatura aterradora. Aunque eran comunes en esos bosques, los encuentros con humanos eran raros, ya que normalmente evitaban los ruidosos pueblos y permanecían en lo profundo del bosque. Pero el 7 de agosto, la vida de Svetlana estaba en peligro. Atraído por el olor de las bayas y quizás curioso por el desconocido olor humano, el oso se había acercado al claro donde Svetlana estaba ocupada cosechando. El denso sotobosque amortiguó su aproximación y Svetlana permaneció ajena al peligro que se acercaba. Todo ocurrió en un instante. Svetlana acababa de agacharse para arrancar una baya particularmente jugosa cuando oyó un ruido detrás de ella. Ni siquiera tuvo tiempo de volverse. Se encontró en el suelo. Su cesta yacía a unos metros, las bayas esparcidas por la tierra húmeda. Sabía que estaba herida, pero no comprendía por qué. Y entonces su mente captó la situación. Oyó el rugido del oso, sus pasos pesados acercándose. Svetlana se quedó paralizada con su corazón latiendo con fuerza. Detrás de ella, el oso se erguía sobre sus patas traseras y luego atacó. Svetlana trató de ponerse de pie y correr, pero pesaba 190 kilos. Su cuerpo la hacía lenta y sus piernas estaban pesadas por el miedo y el shock. Apenas pudo dar un paso cuando el oso la alcanzó. El primer golpe fue tan fuerte que le dejó sin aliento. La enorme zarpa del oso rasgó su chaqueta y su carne.
Svetlana gritó, un sonido de puro terror y dolor que resonó en los árboles. El oso rugió de nuevo y llenó los oídos de Svetlana mientras intentaba arrastrarse. Pero no había escape. El oso estaba sobre ella con sus mandíbulas mordiéndole las piernas. Pateó desesperada con su bota conectando con el hocico. Esto solo enfureció más a la bestia. Le mordió el pie, atravesando la bota de cuero y los frágiles huesos de Svetlana. El mundo se redujo al dolor y al abrumador olor de sangre y tierra. Y luego el oso centró su atención en la cabeza de Svetlana. Ella supo que iba a morir allí, sola en medio del bosque. No tenía miedo. Solo pensaba en todas esas bayas desperdiciadas, y entonces un disparo resonó en el bosque. El oso se detuvo y sus orejas se movieron mientras miraba a su alrededor confundido por el repentino ruido. Luego, 2 disparos más. El oso vaciló con su instinto de supervivencia superando su furia. Retrocedió de Svetlana, gruñendo y chasqueando al aire. Svetlana apenas estaba consciente por el dolor y la pérdida de sangre, pero aún escuchó voces gritando a lo lejos. El oso giró y corrió hacia el bosque, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Svetlana yacía en el suelo con su visión desvaneciéndose, los sonidos a su alrededor volviéndose distantes. Los cazadores locales que habían estado rastreando en la zona llegaron al claro momentos después. Encontraron a Svetlana tendida en un charco de su sangre, su ropa desgarrada y su cuerpo cubierto de profundas heridas. Svetlana fluctuó entre la conciencia y el desmayo mientras los cazadores la llevaban a través del bosque. Su gran cuerpo hacía el viaje aún más difícil, y los cazadores temían por su vida. Lograron llevarla al hospital más cercano, donde los médicos trabajaron para salvarla. Las heridas de Svetlana eran graves y la recuperación sería larga y dolorosa. El ataque se convirtió en tema de conversación en el pueblo, y eventualmente fue noticia en toda Rusia. La gente estaba horrorizada por la brutalidad del ataque y las casi fatales heridas que había sufrido. El incidente desató debates en línea sobre los peligros de vivir cerca de animales salvajes y los riesgos que se enfrentaban diariamente. Después de su recuperación total, Svetlana decidió mudarse a una ciudad cercana, donde vivía un primo que le consiguió un trabajo. Lamentaba admitirlo, pero ahora temía y odiaba el bosque que una vez fue su hogar. En la mañana del 5 de julio de 2020, la familia Nusi se dispuso a hacer una caminata rutinaria por uno de los senderos menos transitados de Yellowstone. Sus viajes veraniegos a parques nacionales en los Estados Unidos eran una tradición querida. Cada año esperaban con ansias el verano. Habían hecho algunos de sus recuerdos más preciados en estos viajes y no dudaban de que este a Yellowstone sería tan perfecto como los anteriores. Pero estaban equivocados. La familia Nusi siempre había sido muy unida, del tipo que valoraba el tiempo en la naturaleza. Mick y Lisa Nusi eran novios desde la escuela secundaria y habían construido una vida centrada en su amor compartido por el diseño de interiores. Tenían 2 hijas, Carol y Susie, gemelas idénticas de 15 años. Carol era la aventurera, mientras que Susie era más cautelosa. Sus padres equilibraban a las chicas. El protector padre Mick, con un carácter tranquilo, y la madre cariñosa Lisa, que siempre ponía a su familia en primer lugar. El Parque Nacional Yellowstone, con sus vastos paisajes, géiseres y fauna diversa, siempre había estado en su lista de deseos. En julio de 2020 decidieron hacer el viaje, ansiosos por experimentar las maravillas del icónico parque. Al llegar, se sintieron aliviados al ver que Yellowstone era todo lo que habían imaginado. Con más de 3.500 millas cuadradas, el parque era un refugio para la vida silvestre y albergaba algunos de los paisajes más impresionantes del mundo. Los Nusi pasaron los primeros días de su viaje caminando por bosques exuberantes y observando manadas de bisontes vagar libremente por las llanuras. Carol y Susie estaban especialmente fascinadas con el parque, a pesar de sus diferentes personalidades. Se despertaron temprano el 5 de julio de 2020. Después de un desayuno rápido, decidieron hacer una caminata, algo no muy exigente, solo un paseo rutinario por uno de los senderos menos populares del parque. Este sendero en particular ofrecía vistas impresionantes, pero su lejanía lo hacía menos concurrido. Mick había revisado el clima y las alertas del parque la noche anterior, asegurándose de que la caminata sería segura para su familia.
Empacó spray para osos, una precaución necesaria en un parque donde los encuentros con osos grizzly no eran raros, pero nada los preparó para lo que estaba por suceder. Lo que Mick no sabía era que una osa grizzly, afligida por la reciente pérdida de sus crías, estaba deambulando por la zona. La osa había perdido a sus cachorros en un trágico accidente. Se ahogaron en un río de rápido movimiento después de haberse separado de su madre. La pérdida había dejado a la osa devastada y agresiva. Llevaba días deambulando. Las gemelas caminaban adelante mientras Mick y Lisa las seguían, disfrutando de la paz del momento. Pero la serenidad no duró mucho. Sin saberlo, la familia Nusi cruzó el camino de la osa. La osa apareció corriendo desde la espesura. Era pequeña, pero sus ojos brillaban con furia. La familia se congeló. Sus corazones latían fuerte al darse cuenta del peligro. El instinto protector de Mick se activó de inmediato. Buscó el spray para osos en su cinturón e intentó sacar el seguro. Les dijo a su familia que retrocedieran lentamente. Lisa agarró a las gemelas y las acercó. Estaba lista para protegerlas a toda costa. Sus ojos no se apartaban de la osa mientras retrocedían lentamente. Pero la osa no tenía intención de dejarlos ir. Sus propios cachorros se habían ido, y su dolor y confusión eran demasiado intensos para que su mente animal los procesara. La osa percibía a los humanos como una amenaza. Se detuvo abruptamente y luego atacó de nuevo. Mick apenas tuvo tiempo de reaccionar. Levantó el spray para osos y apuntó a la osa, presionando el gatillo justo cuando ella llegó a él. El spray la alcanzó en la cara, pero el viento lo disipó rápidamente. La osa golpeó a Mick con su poderosa pata, derribando el spray de su mano. La fuerza del golpe hizo que Mick cayera al suelo, quedando a unos pies de distancia del ahora medio vacío envase. Lisa gritó con voz llena de terror al ver a su esposo caer. Las gemelas se aferraron a su madre. La osa se abalanzó sobre Mick y sus mandíbulas chasqueaban a centímetros de su cara. Trató de retroceder, pero esta era demasiado rápida. Lo atrapó con otro zarpazo arañando sus piernas. Gritó de dolor y también lo hicieron las gemelas. Lisa las silenció para no atraer la atención de la osa. Su mente corría tratando de encontrar una solución para proteger a sus hijos. De repente empujó a Carol y Susie, gritándoles que corrieran lo más rápido posible para buscar ayuda. Las chicas dudaron, divididas entre su miedo por su padre y la necesidad de obedecer a su madre. Pero otro gruñido de la osa las impulsó a actuar. Se dieron la vuelta y corrieron a buscar ayuda. Lisa agarró el spray para osos de donde había caído. Trató de apuntar a la osa, pero sus manos temblaban demasiado. La osa no la notó. Mick luchaba por defenderse, pateando con lo que le quedaba de fuerza. Pero sus esfuerzos eran inútiles. La osa no se detenía. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, el sonido de disparos resonó por el bosque. La osa vaciló. Su cabeza se alzó al escuchar a los guardaparques acercándose. Otro disparo la siguió, y la osa se tambaleó. Una mezcla de confusión y dolor brilló en sus ojos. Los guardaparques irrumpieron en el claro, con los rifles levantados, gritando órdenes que resonaban entre los árboles. La osa finalmente se retiró. Su gruñido se transformó en un llanto bajo y agonizante mientras las balas la debilitaban. Se giró tratando de retroceder, pero nunca tuvo la oportunidad de huir. Hubo otro disparo, y la osa colapsó en el suelo con un ruido sordo. Mick yacía en el suelo, sus piernas destrozadas. Había sangre por todas partes, y el dolor era insoportable. Lisa corrió a su lado y se arrodilló junto a él, dejando caer el spray para osos. Le rogó a Mick que se quedara con ella. Su voz se quebraba mientras intentaba detener la hemorragia presionando sus manos sobre sus heridas. Carol y Susie regresaron con los guardaparques, sus rostros cubiertos de lágrimas y tierra. Miraron con horror mientras los guardaparques levantaban a su padre en una camilla. Sus mentes luchaban por procesar lo que acababa de suceder. Mick Nusi fue llevado a un hospital. Su familia nunca se separó de su lado mientras él se recuperaba por completo. Pero la experiencia los marcó a todos y se dieron cuenta de que sus viajes anuales de verano suponían muchos peligros. El 20 de mayo de 2013, los tres experimentados excursionistas Peter, Rick y Graham se embarcaron en una ambiciosa travesía por las montañas rocosas canadienses. Eran más que compañeros de senderismo, eran amigos de toda la vida que habían compartido innumerables aventuras a lo largo de los años.
Conquistaron algunos de los senderos más desafiantes de Norteamérica y planeaban hacerlo de nuevo en mayo. Decidirse por las montañas rocosas canadienses fue fácil. Se extienden por las provincias de Columbia Británica y Alberta. Ofrecían el desafío perfecto con su vastedad y terreno accidentado. Son famosas por su belleza, pero la naturaleza también escondía peligros, clima impredecible, terreno traicionero y la constante amenaza de encontrarse con un oso grizzly. Los hombres conocían bien los riesgos, pero confiaban en sus habilidades y estaban emocionados por el desafío. Iniciaron su viaje desde un sendero remoto en el Parque Nacional Banff. Los primeros 2 días fueron tranquilos, con un clima cálido y claro y paisajes hermosos. Caminaron por praderas alpinas, cruzaron arroyos helados y acamparon bajo las estrellas. En la mañana del 23 de mayo, empacaron su campamento y partieron hacia lo que se suponía sería otro día relativamente fácil de caminata por un valle boscoso. Antes de partir, hablaron brevemente sobre la seguridad ante osos. Las rocosas canadienses albergaban una gran población de osos grizzly, y los excursionistas sabían que debían ser cautelosos. Habían tomado todas las precauciones necesarias, llevaban aerosol contra osos, hacían ruido mientras caminaban y mantenían una distancia segura de cualquier animal salvaje que encontraban. Salieron del campamento, pero mientras atravesaban el bosque no tenían idea de que estaban caminando directo hacia el peligro. Después de un par de horas de caminata, Graham notó un olor metálico fuerte en el aire. A medida que avanzaban, el olor se intensificaba. Ya no podía soportarlo y les preguntó a los otros si lo sentían también. Peter y Rick asintieron. Los 3 sabían lo que era, el olor de una presa recién cazada. No había duda. Los amigos intercambiaron miradas incómodas, sin atreverse a decirlo en voz alta. Pero sabían que donde había una presa reciente, probablemente también habría un depredador cerca. A los 42 años, Peter era el mayor del grupo y el más experimentado en la naturaleza. Había estado caminando y acampando desde niño, y su experiencia a menudo marcaba la diferencia en situaciones peligrosas. Por ello, cuando les dijo a los otros que debían regresar y elegir otra ruta, Rick y Graham estuvieron de acuerdo de inmediato. Pero nunca tuvieron la oportunidad de retroceder. Antes de poder actuar, escucharon un gruñido bajo y retumbante que los dejó congelados en su lugar. De entre los árboles surgió una criatura de pesadilla, un enorme oso con el pelaje enmarañado por la sangre. El grizzly había estado devorando una carcasa de venado. Su hocico brillaba con sangre fresca. Los hombres sabían que nunca lo olvidarían, si es que sobrevivían. El oso los observó como si estuviera evaluando si eran una amenaza para su comida. Mientras sus manos se deslizaban lentamente hacia el aerosol contra osos enganchado a su cinturón, Peter les susurró a los demás que no se movieran. Rick obedeció, pero Graham cometió un error fatal en su pánico. Dio un paso hacia el oso para retroceder, pero ese movimiento solo provocó al animal ya agresivo. El oso reaccionó con una velocidad aterradora, corriendo hacia Graham con un rugido que resonó por el bosque. Graham no tuvo tiempo de reaccionar. El oso estaba sobre él en un instante y sus mandíbulas se cerraron sobre su brazo. Graham gritó de dolor mientras el oso sacudía la cabeza, arrancando su brazo en una horrenda lluvia de sangre. Por un segundo, Peter y Rick observaron con horror cómo Graham caía al suelo gritando. A medida que sus gritos se convertían en jadeos de dolor, el oso se acercó como si fuera a darle el golpe final. Peter comenzó a gritar para distraer la atención del oso. Se lanzó hacia el animal y disparó una nube de aerosol en su cara. Rick hizo lo mismo, tratando desesperadamente de alejar al animal. El oso gruñó de dolor mientras el aerosol le irritaba los ojos y la nariz, cegándolo temporalmente. Se alzó sobre sus patas traseras, sacudiendo su enorme cabeza en un intento por despejar la sensación ardiente. Peter luego agarró una bocina de aire y la activó. El fuerte y agudo sonido sobresaltó al oso. La combinación del aerosol y la bocina finalmente hizo que el animal retrocediera. Con el oso ahora fuera, Peter y Rick corrieron hacia Graham. La sangre brotaba del muñón donde antes estaba su brazo. Graham estaba en shock, respirando con dificultad. Peter arrancó su cinturón y lo usó como un torniquete improvisado. Lo apretó alrededor de lo que quedaba del brazo de Graham, intentando detener la hemorragia. Rick hurgaba en su mochila, sacando un botiquín de primeros auxilios y entregándole a Peter todo lo que pudiera ayudar. En cuanto a Graham, era como si no se diera cuenta de que le faltaba el brazo.
Seguía diciendo que no podía mover los dedos, pero no tenía dedos que mover. La situación era crítica. Estaban en lo profundo de la naturaleza, a kilómetros de la estación de guardaparques más cercana, y Graham estaba perdiendo sangre. Peter sabía que debían moverse rápido si querían salvarlo. Él y Rick levantaron a Graham, quien estaba inconsciente. Cada paso era agonizantemente lento. El terreno era accidentado y tenían que atravesar maleza densa y árboles caídos, todo mientras intentaban mantener la presión en la herida de Graham. Su respiración se volvía más pesada con cada minuto que pasaba. Su fuerza desaparecía a medida que la pérdida de sangre hacía mella. Peter y Rick luchaban por mantenerlo en movimiento. Sus propios cuerpos dolían bajo la presión. Una vez que llegaron al inicio del sendero, Rick pidió ayuda. La ayuda llegó 20 minutos después. Graham fue trasladado en helicóptero al hospital más cercano en Calgary. A pesar de haber perdido el brazo, sobrevivió al incidente. El ataque y la lucha del grupo por llevar a Graham a salvo a través del terreno accidentado se convirtió en una historia de peligro y supervivencia en una de las áreas más hermosas pero peligrosas de Norteamérica. En julio de 2019, Louis Bernard era un renombrado fotógrafo de vida silvestre francés. Emprendió una expedición en solitario al Parque Nacional Denali, uno de los lugares más remotos y salvajes de América del Norte. Su misión era simple: capturar imágenes impresionantes de osos grizzly en su hábitat natural. Como muchos otros fotógrafos de vida silvestre, Louis tenía esa característica peculiar que lo impulsaba a buscar el peligro. No quería estar en peligro real, pero amaba la emoción de estar tan cerca de animales salvajes y sin domesticar. Pero Louis se acercó demasiado a un oso grizzly. Había pasado años viajando a los rincones más remotos del mundo, capturando la belleza cruda de la naturaleza a través de su lente. Su trabajo lo había llevado desde las sabanas africanas hasta las selvas del sudeste asiático, pero era la vasta y salvaje naturaleza de Alaska la que siempre lo había llamado. Con más de 6 millones de acres, el Parque Nacional Denali era una extensión de montañas, bosques y glaciares, hogar de una diversa fauna, incluidos los majestuosos osos grizzly. Esto era un sueño hecho realidad, una oportunidad de fotografiar a estas poderosas criaturas en su hábitat natural. Aquella mañana de julio, Louis dejó su campamento base y caminó por un estrecho sendero que serpenteaba por el denso bosque. Había leído sobre un arroyo lleno de salmones en el parque, donde los osos se reunían para pescar. Louis estaba seguro de que ese arroyo sería el lugar perfecto para capturar las imágenes que había imaginado durante años: osos en acción, sin saber que eran observados, luchando por sobrevivir en medio del impresionante paisaje de la naturaleza de Alaska. Cuando llegó, Louis se tomó un momento para ver las maravillas frente a él. El agua era cristalina y fría. Louis se puso a trabajar y montó su cámara, ajustando el lente para enfocarse en una sección del arroyo donde el agua era poco profunda y estaba llena de salmones. Louis quería ver osos grizzly frente a su cámara, pero una osa con sus 2 cachorros estaba cerca, oculta por la densa maleza. La madre estaba llevando a sus crías al arroyo para enseñarles a pescar, una lección crucial para su supervivencia. Percibió al solitario hombre con el extraño equipo como una amenaza para sus crías. Justo cuando Louis estaba enfocando su cámara, escuchó el primer gruñido. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se quedó congelado, mirando alrededor de los árboles para ver de dónde venía el ruido. Entonces la vio, la osa, su enorme figura moviéndose a una velocidad aterradora mientras emergía de los arbustos. Louis maldijo por lo bajo. Sabía que la regla de oro para la seguridad con osos era fingir estar muerto, pero mientras la osa cargaba hacia él, toda la experiencia y entrenamiento de Louis parecieron desvanecerse. No quedaba nada en su mente excepto miedo puro e instintivo. Comenzó a retroceder medio corriendo, con los ojos aún en la osa. Pero era demasiado tarde. El oso ya estaba decidido a atacarlo. El grizzly cerró la distancia entre ellos en segundos. Louis buscó el spray para osos que tenía atado a su cinturón, pero antes de que pudiera levantarlo, la osa ya estaba sobre él. Lo golpeó con su pata, las garras rasgando su pecho y enviándolo al suelo. El aire se le escapó mientras luchaba por comprender lo que estaba ocurriendo. La osa se cernía sobre él mostrando los dientes. Louis vio que no había piedad en esos ojos.
Tenía que luchar o moriría allí, solo y asustado. Logró agarrar su spray para osos, apuntó al rostro del animal y presionó el gatillo. La osa retrocedió, sacudiendo la cabeza violentamente. Luis aprovechó la oportunidad y luchó por ponerse de pie, cada movimiento enviando oleadas de dolor a través de su cuerpo. Su pecho dolía como el infierno y le costaba respirar. Sus piernas se sentían como plomo y su fuerza se desvanecía. Luis sospechaba que la osa le había perforado un pulmón. Tropezó, pero se obligó a seguir moviéndose. No moriría así. Y entonces ocurrió un milagro. La osa y sus cachorros huyeron. Luis se desplomó en el suelo, olas de alivio recorriendo su cuerpo. Torpemente buscó su teléfono satelital y logró marcar el número de emergencia. Mientras yacía allí, mirando el cielo, y sus pensamientos comenzaron a divagar. Pensó en su familia en Francia, en la vida que había vivido, en los lugares que había visto. Se preguntó si alguna vez los volvería a ver, si ese sería el lugar donde terminaría su viaje, en la naturaleza que siempre había amado. Los rescatistas llegaron justo a tiempo, luchando contra el reloj para estabilizar a Luis y trasladarlo en helicóptero a un lugar seguro. Mientras el helicóptero despegaba, llevándolo lejos de la escena del ataque, Luis cerró los ojos. Estaba vivo y confiaba en que los rescatistas lo mantendrían así. El 29 de septiembre de 2004, un grupo de 3 mochileros se adentró en el Parque Nacional Sarek de Suecia, una vasta extensión conocida por su impresionante belleza y aislamiento. El parque era un paraíso para aventureros como Johan, Erik y Sara, 3 amigos que habían pasado los últimos años explorando los rincones más salvajes de Escandinavia. A menudo se le llamaba el último desierto de Europa, y como los 3 amigos estaban a punto de descubrir, esto no solo se debía a los picos escarpados del parque, también se debía a su peligrosa fauna indómita. Johan era el mayor con 32 años. Era un experimentado conocedor de la naturaleza con un conocimiento del terreno y la fauna. Erik, de 30 años, era el planificador, siempre asegurándose de que tuvieran el equipo adecuado y provisiones. Sara, de 28, era la más aventurera. Los 3 habían pasado meses organizando su viaje a Sarek, deseosos de alejarse de la vida moderna y pasar tiempo en la naturaleza. Sabían que el área era conocida por su terreno desafiante y clima errático, por lo que estaban bien preparados para los desafíos. Pero lo que no pudieron prever fue la verdadera amenaza que acechaba en el bosque: los osos. Ese día, mientras caminaban por la vasta naturaleza del parque, el grupo disfrutaba enormemente del paisaje. Los árboles comenzaban a cambiar, los primeros signos de otoño coloreando las hojas en tonos de dorado y rojo. Caminaron sin ser molestados durante horas, siguiendo un estrecho sendero que atravesaba el bosque hasta llegar a un claro aislado cerca de un pequeño arroyo. Después de inspeccionar el área, Johan decidió que era un buen lugar para acampar. Los demás estuvieron de acuerdo, sin ver razón para desafiarlo. Estaba oscureciendo, por lo que tenían que darse prisa. Estaban ocupados montando sus tiendas y recogiendo leña para una fogata. Todo estaba perfecto hasta que pasó algo. A medida que caía la noche, el grupo se reunió alrededor del fuego, charlando y riendo, sin saber el peligro inminente en el que estaban. No sabían que habían acampado peligrosamente cerca de la guarida de un oso grizzly. La osa, que había vagado hacia el sur debido a los cambios en su hábitat, había sido perturbada por su presencia. La osa no estaba acostumbrada a los humanos y no sentía el instinto de evitarlos. Estaba ferozmente protector de su territorio. Y este no era un oso común. En lugar de atacarlos, el grizzly los acechó, observando cada uno de sus movimientos desde las sombras. Pero con cada momento que pasaba, el animal se volvía más alerta. Se sentía amenazado por las extrañas criaturas frente a él, con sus voces retumbantes y movimientos inquietantes. Finalmente, el oso ya no pudo tolerar la intrusión. Irrumpió desde la maleza con un rugido que rompió la tranquila noche, cargando directamente hacia los campistas. Erik gritó levantándose de un salto, mientras la enorme forma del oso se hacía visible. El pánico se apoderó del grupo cuando comprendieron la gravedad de la situación. Johan intentó alcanzar su spray para osos, pero en el caos su mano falló y el bote cayó al suelo. El oso los alcanzó en segundos. Su furia era como nada que hubieran visto antes.
Johan fue su primera víctima. El oso lo golpeó con una poderosa pata. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser derribado al suelo. Eric gritó a Sarah que corriera, pero de nada servía. Ya era demasiado tarde. Sus palabras fueron interrumpidas cuando el oso lo derribó de un solo golpe aplastante. Eric gritó de agonía al sentir los dientes del oso hundiéndose en su pierna. El dolor era cegador. Luchaba por liberarse, pero el oso era un oponente demasiado fuerte, impulsado por un instinto primitivo de proteger su guarida. Ella finalmente logró agarrar el spray para osos que Jonah había dejado caer. Apuntó al oso y roció una nube del químico directamente en su cara. El oso retrocedió y se fue, dejando caos a su paso. Sarah cayó de rodillas mientras absorbía la devastación a su alrededor. Johan estaba inconsciente, su cuerpo inerte y cubierto de sangre. Eric apenas estaba consciente, aferrado a su pierna destrozada con dolor. Sarah agarró la radio de emergencia de su mochila y llamó a los rescatistas para dar su ubicación y los detalles del ataque. El equipo de rescate llegó horas después, encontrando una escena espantosa. Era tarde para Johan. Sus heridas habían sido demasiado graves y murió poco antes de que la ayuda pudiera llegar. Eric fue trasladado en helicóptero al hospital más cercano, donde fue tratado por sus heridas, pero las cicatrices físicas como emocionales durarían toda su vida. Después del trágico incidente, surgieron preguntas sobre el impacto del cambio climático en el comportamiento de la fauna, ya que animales como el oso grizzly se veían cada vez más obligados a moverse a territorios desconocidos. Pero Sarah y Eric lidiaban con algo mucho más personal, la pérdida de un querido amigo. A principios de octubre de 2022, Gunnar y su hijo de 14 años, Lars, partieron en un viaje de fin de semana. Su objetivo era pasar 2 días pescando en un río aislado en lo profundo de la naturaleza noruega, como lo habían hecho muchas veces antes. Confiaban en sus habilidades para sobrevivir incluso en las condiciones más duras, pero no estaban preparados para lo que el destino les tenía reservado. Gunnar y Lars siempre habían sido entusiastas de la vida al aire libre. Viviendo en una pequeña comunidad escondida en los fiordos de Noruega, a menudo caminaban, pescaban y acampaban en la vasta y salvaje naturaleza del país. Sus viajes fortalecieron el vínculo entre padre e hijo, y en cada viaje Lars adquiría el conocimiento y respeto necesarios para sobrevivir en la naturaleza. Llegaron tarde el viernes por la noche al área que habían planeado para esta excursión. Montañas, bosques y ríos llenos de peces eran algunas de las características naturales de la región. También era una zona donde la naturaleza aún gobernaba. Mientras caminaban por el bosque, Gunnar contaba historias de su juventud, como siempre hacía cuando salían de excursión. Le gustaba hablar de sus encuentros con alces y renos, pero sus historias favoritas siempre incluían la pesca. La emoción de atrapar peces que luchaban contra la línea era algo que siempre buscaba. Con los ojos llenos de anticipación, Lars escuchaba con atención. Esperaba ser como su padre algún día. Al llegar cerca de un río, la escena de su aventura de fin de semana, montaron rápidamente el campamento y se fueron a dormir. Se despertaron temprano para empezar a pescar. El río fluía con su superficie brillando bajo el sol. Gunnar y Lars estaban uno junto al otro, lanzando sus líneas al agua y disfrutando de la tranquilidad que solo se encuentra al explorar la naturaleza. Mientras pescaban, no tenían idea del gran peligro en el que se encontraban. Un oso grizzly, lejos de su hábitat habitual, había migrado a la región en busca de comida. Las fuentes típicas de alimento del oso estaban disminuyendo debido al cambio ambiental. Estaba muriéndose de hambre, lo que lo hacía desesperado, audaz y agresivo. El oso había captado el olor del pescado y lo siguió hasta el río, moviéndose entre los árboles con su enorme cuerpo. Al ver a Gunnar y Lars, no dudó. La vista de 2 humanos significaba poco para una criatura al borde de la desesperación. El único pensamiento del oso era sobrevivir, y Gunnar y Lars estaban en su camino. Lars fue el primero en notar que algo andaba mal. Escuchó un ruido en los arbustos detrás de ellos y se giró para ver al oso emergiendo del bosque, con los ojos fijos en ellos. Con la voz temblando de miedo, Lars llamó en voz baja a su padre. Gunnar siguió la mirada de su hijo y sintió un pánico abrumador al ver al oso cargando hacia ellos. En un instante, el hombre saltó frente a Lars, soltando su caña de pescar y sacando el cuchillo de caza que siempre llevaba.
Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero no había tiempo para pensar, solo para actuar. Tenía que hacer todo lo posible para salvar a su amado hijo. Eran solo ellos dos. La madre de Lars había muerto años antes y desde entonces Gunnar y Lars eran una unidad inseparable. En un segundo, Gunnar estaba en el suelo con el oso encima de él. El animal lo arañó en el pecho. Gunnar sabía que no podía ceder al dolor, tenía que proteger a su hijo. Con un rugido de determinación, Gunnar cortó al oso con su cuchillo, hundiendo la hoja en su gruesa piel. El oso retrocedió, lo que le dio a Gunnar la oportunidad de ponerse de pie. Se colocó entre el oso y Lars, quien estaba paralizado por el miedo. Gunnar le dijo a Lars que corriera, pero el niño estaba demasiado asustado para moverse. El oso atacó de nuevo, con sus mandíbulas a centímetros del rostro de Gunnar. Él cortó al oso repetidamente, cada golpe más desesperado que el anterior. La sangre tanto de él como del oso salpicaba el suelo, mezclándose con la tierra y las hojas. Era una lucha desesperada por la supervivencia. Con un último y desesperado empujón, Gunnar hundió el cuchillo en el costado del oso. El animal soltó un rugido de dolor y retrocedió tambaleándose. Pateó al oso y el animal corrió de regreso al bosque. El hombre se desplomó en el suelo mientras Lars le suplicaba que fuera fuerte. Gunnar le sonrió débilmente a su hijo, tratando de tranquilizarlo. Necesitaban ayuda de inmediato. Fue Lars quien llamó a los rescatistas, rogándoles que se apuraran. Ya había perdido a su madre, no podía permitirse perder a su padre también. La ayuda llegó para transportarlos al hospital, donde Gunnar fue tratado por sus heridas y Lars por el shock. La historia generó debates sobre el creciente problema de la migración transfronteriza de animales y el impacto del cambio climático en el comportamiento de la fauna. Europa ahora estaba al tanto de la necesidad de cooperación internacional para gestionar estos peligrosos encuentros.